La modernidad tiene un rol importante en cuanto a la evolución del derecho. Un ejemplo de ello se refleja en que los derechos de la mujer ya se reconocen como derechos humanos fundamentales. Por ende, la discriminación y los actos de violencia contra la mujer están en la vanguardia del discurso sobre los derechos humanos, como también la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció los derechos de la mujer como derechos humanos. Esto es muy importante porque en 2011 se estableció un grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Entonces, ¿esto de qué se trata? Se trata de un hito muy reciente en larga vía hacia la dignidad, hacia la igualdad, entre mujeres y hombres, es decir, una igualdad de género a nivel internacional. Es claro la existencia de un marco internacional que claramente pues reconoce y garantiza esa protección a todo el conglomerado. Estos podríamos verlos reflejados en esos mecanismos de derechos humanos como el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Este fue establecido en 1999 y también la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de los trabajadores y de sus familiares también. Entró en vigor en el 2003, entonces han afirmado con claridad que aunque los países tienen el derecho soberano de determinar las condiciones para la entrada y la permanencia en su territorio, es decir, esa autonomía o soberanía o potestad de tomar decisiones, también tienen una obligación de qué? Una obligación de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad u origen y de su situación en materia de inmigrantes, porque la finalidad aquí es la garantía de los derechos humanos. Si tenemos en cuenta los ejemplos, las entrevistas, que claramente fueron pocas, en donde cuestionamos a la sociedad, a las personas acerca de cuál es el conocimiento o qué tan claro tienen esas garantías, que en este caso son los derechos humanos, podemos ver que es objeto de debate el hecho de que el ser humano suele desconocer que por su sola existencia ya está dotado de garantías que le son inalienables e inherentes. Es bastante evidente que el ente estatal se acoge a su soberanía para actuar de forma arbitraria, especialmente cuando los derechos humanos no tienen la exigencia que deberían tener. Porque si bien es cierto, la normativa internacional existe y esta cada vez evoluciona en razón a que su aplicación repercute como límite al poder soberano del Estado. De ahí que el hecho de conocer o desconocer cuáles son mis derechos no debe ser una excusa de la soberanía estatal para restringir y violentar al ser humano, toda vez que la dignidad es inherente al ser humano y el Estado como ente garante tiene potestad en su ordenamiento interno, eso es claro, y esto influye pues en una garantía de forma parcial o selectiva debido a que no hay prevalencia y no hay cumplimiento de derechos humanos. Pero entonces, ¿cuál es la importancia del derecho internacional en este caso? Y la respuesta consiste en que el derecho internacional establece un límite al poder soberano. Al hablar de derechos humanos frente a la soberanía estatal, nos surge ese cuestionamiento frente a la repercusión internacional actual que ha tenido esta temática de gran debate como consecuencia de la frecuente y de la continua violación de derechos humanos. Entonces, ¿de qué manera se refleja esa repercusión actual? Por ende, vemos que los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, así como el derecho al desarrollo, se reconocen como derechos universales, como esos derechos indivisibles que se reflejan mutuamente de todos los seres humanos sin distinción alguna. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos supervisa esa aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor en 1976. Este pacto tiene dos protocolos facultativos, como lo mencioné, el primero pues entró en vigor en 1976
Y el segundo se ocupa de la abolición de la pena de muerte, que está vigente desde 1991. El derecho internacional ofrece ahora una protección explícita adicional a grupos, a niños, a mujeres, a las víctimas de tortura, de maltrato, a las personas con discapacidad, a instituciones regionales y también a la comunidad LGTBIQ+. Y que en caso de presunto incumplimiento, los particulares pueden presentar denuncias ante los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos para una eficaz garantía y aplicación. Es muy importante tener en cuenta que cada año más de 7.500 personas de todo el mundo presentan denuncias en materia de derechos humanos. Esto ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con arreglo a esos procedimientos de denuncia de los órganos creados en virtud de tratados. De ahí que los casos planteados ante los respectivos comités han tenido consecuencias nacionales y en algunas ocasiones consecuencias internacionales. Es decir, si existe una sanción, si existe una consecuencia y en su efecto un control frente a esa violación.